Bien, muchas gracias. Pasamos al debate de la siguiente iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista sobre la investigación del robo de recién nacidos. Para su defensa tiene la palabra el señor Ábalos. Muchas gracias, presidente. Señorías, los casos de bebés robados en España entre los años 1940 y 1990 siguen siendo una de las páginas de nuestra historia más silenciadas. Según las denuncias formuladas por las asociaciones de víctimas de esa trama de venta de seres humanos, se han producido al menos 300.000 casos de bebés arrancados de sus madres tras nacer en decenas de hospitales públicos, privados y religiosos de toda España. Los primeros robos de niños fueron una práctica inhumana en las improvisadas y ilegítimas cárceles franquistas. La idea de limpieza de elementos indeseables estaban en la base de lo que luego fue un negocio de las tramas que se escudaron tras unos hábitos arbitrarios que el régimen político de entonces permitía y bajo la coartada de la moral que imponía dicho régimen y de la supuesta bondad que ofrecían a personas vulnerables. Pero tras las supuestas ideologías, creencias y supuestas bondades y auxilios, siempre estuvo presente el lucro, el negocio de la trata de seres humanos, a costa del dolor más íntimo y personal de las personas vinculadas a la maternidad, a la paternidad y a la filiación. Nos encontramos, por tanto, ante miles de víctimas de una trama organizada que operó con total impunidad durante décadas, mientras el Estado y las autoridades pertinentes miraban hacia otro lado. Los órganos judiciales de las distintas comunidades autónomas han recibido numerosas denuncias de familias que sospechan que sus hijos fueron vendidos después de haber sido dados por muertos, así como particulares que sospechan de la irregularidad de sus adopciones. Con el paso de los años, las víctimas han podido demostrar que en numerosas exhumaciones de los supuestos bebés fallecidos no existen evidencias de restos mortales. También las pruebas de ADN han sacado a la luz que las supuestas madres biológicas de centenares de hijos vendidos al nacer no coinciden. Estos hechos han logrado desentrañar los métodos utilizados por la trama de venta de recién nacidos, que en la mayoría de ocasiones no formulaba la venta de bebés como adopciones, sino que estos niños constataban en todos los documentos oficiales como hijos biológicos. Las víctimas de estas tropelías siguen demandando ayuda a los poderes públicos para conocer su historia, pero lamentablemente sus testimonios relatan cómo han encontrado el silencio de la Administración, la negativa de los centros hospitalarios a aportar documentación y numerosas trabas en registros civiles o instituciones eclesiásticas. Nuestro país no puede integrar sin más este episodio tan negro de nuestra historia reciente. La trata de seres humanos, en este caso de bebés, no puede admitirse bajo cualquier coartada que suponga la impunidad de estos crímenes. Es preciso conocer toda la verdad sobre esta trama. Es probable que no quepa reparación jurídica, pero sin verdad no hay reparación y en ocasiones no hay más reparación que el solo conocimiento de la verdad. La Comisión de Peticiones de la Unión Europea ha considerado una serie de aspectos que intenta recoger esta proposición no de ley y que felizmente he visto también que acogen algunas de las enmiendas que se han presentado. Que se inste a la jerarquía de la Iglesia Católica a que abran sin más demora los archivos eclesiásticos en los que guardan datos personales de las víctimas, que el Estado español reconozca la condición de víctimas, que se articulen de inmediato procedimientos legales y administrativos para que los afectados puedan acceder y acreditar los instrumentos documentales necesarios por parte de hospitales y clínicas, se ponga en marcha un banco de datos genéticos independiente y de solvencia acreditada, que se articule una línea judicial específica para la verificación de los hechos denunciados y que se ponga en marcha, por parte del Congreso, la creación de una comisión de la verdad que ponga en claro lo acontecido. Esta proposición no de ley yo mismo la defendí hace 5 meses en esta comisión en la anterior legislatura. Hubo un serio esfuerzo de aunar posiciones y acepté todas las enmiendas que se presentaran siempre y cuando fueran de adición, porque se pretendía sumar. Lamentablemente, el Partido Popular en aquel momento, gozando de la mayoría absoluta que disponía, no aceptó este intento de que todos nos pongamos de acuerdo en algo tan oscuro y sucio como esta cuestión. Tengo que celebrar que en esta ocasión, con otra composición del Parlamento, las enmiendas que se han presentado, vuelvo a plantearme la misma actitud de recogerlas todas como adición. Y tengo que anunciar felizmente que el Partido Popular nos ha presentado una enmienda transaccional que supera la que inicialmente ha registrado y que creo que puede ser un buen cauce de encuentro de todos los grupos políticos. En ese sentido, también anuncio que las enmiendas de Ciudadanos, en concreto la que se refiere al reconocimiento de víctima en la línea de lo que recomienda la Unión Europea, también la aceptamos,
Y al Grupo de Democracia y Libertad le plantearía si considera relevante su enmienda. Si la considera fundamental, pues por mi parte no hay ningún problema, pero si se encuentra, en todo caso, acogida en la transaccional que ahora pasaremos, que hemos logrado con el Partido Popular, pues yo creo que la podríamos dar por bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Se han presentado 5 enmiendas. Para su defensa son 3 grupos. En primer lugar, la señora Ciuró, Democracia y Libertad. No voy a intervenir, presidente, porque acabo de aterrizar y ahora me tiene un poco descolocada, que vengo de otra comisión. O sea, lo doy por defendida. En cualquier caso, sí que diré que, en beneficio del consenso, si consideran que se puede transaccionar con todos los grupos y sacarla para adelante, mi grupo se va a añadir a esta transaccional y, por tanto, nos añadimos al tema. Muchas gracias. Por la defensa de las 3 enmiendas del Grupo de Ciudadanos, señora Millán. Dejando a miles y miles de víctimas por el camino. Sabemos que esta iniciativa ya ha sido tratada en anteriores legislaturas, incluso ha sido aprobada con el voto favorable de la mayoría de los grupos parlamentarios. Es por lo que no entendemos cómo, existiendo un texto aprobado en 2011, las víctimas se han visto obligadas a acudir a instituciones del Parlamento Europeo para solicitar la ayuda que por justicia les corresponde. Esa ayuda que no le ha brindado el Gobierno de nuestro país, su propio Gobierno. Como españoles nos produce una profunda vergüenza que el Parlamento Europeo, también la Comisión Europea, haya tenido que tomar cartas en el asunto, instando al Gobierno a que facilite el acceso a los archivos relevantes a las familias afectadas y les reconozca como víctimas de crímenes contra los derechos humanos. Este es quizás el punto que tras la transaccional faltaba por añadir y es la que mantenemos. Esto es un problema de Estado, señorías. Se calcula que 300.000 bebés fueron robados, 300.000 personas a las que se les ha privado de algo tan básico como su propia identidad, 300.000 madres que han llorado tumbas vacías y pese a tal abultada cifra, a finales del primer trimestre del 2015 apenas 800 personas habían acudido a la oficina que tiene abierto el Gobierno para estos tipos de casos. Este abismo entre los casos detectados y afectados han acudido, aseguran que desde el Gobierno, pese a acudir, no se les ha hecho caso. Y todo ello por falta de recursos en materiales de justicia y por la dificultad a la hora de acceder a historiales clínicos y a registros. Están llevando al archivo y a la prescripción de una parte significativa de estos delitos. Por eso manifestamos el firme compromiso con todas estas víctimas que tienen nombres y apellidos y alguno no es el que les corresponde. Debemos mostrar nuestra solidaridad y hacer frente común para que estas personas conozcan la verdad. Los poderes públicos deben reparar en la medida de lo posible el daño que se ha producido. Y es la única manera de superar el pasado. No solo lo piden las víctimas, sino que lo pide la sociedad al completo. Las propias asociaciones manifiestan la dificultad para acceder a los archivos, a los registros, los problemas con las exhumaciones, la existencia de una oficina hasta ahora inoperante, la falta de transparencia de los bancos de ADN y la falta de asistencia social y psicológica en las víctimas. En definitiva, el Gobierno lo que ha hecho hasta ahora ha sido un paripé. ¿A qué se debe el desinterés del Gobierno por esclarecer estos hechos? ¿No le sorprende al Gobierno que hasta ahora no haya habido imputados por estos delitos? ¿Está el Gobierno anteponiendo intereses particulares ante los generales? Todos estos años hemos conocido infinidad de casos de sustracciones de bebés. Sin embargo, la justicia se ha visto inoperante para llevar a los culpables al banquillo. Hemos de actuar para que se haga justicia y para que esos padres y madres a los que les sustrajeron sus bebés, que ahora ya mayores, puedan encontrarlos y puedan conocerlos. Es simplemente y llanamente una cuestión de justicia y por eso Ciudadanos apoyará la PNL presentada por el Grupo Socialista con la esperanza de que todos nos pongamos en marcha y superar este negro episodio de nuestra historia. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Escudero. Buenos días. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, estamos hablando no de un drama personal, sino de un drama social y de unos acontecimientos que pueden calificarse como de vergüenza de toda una sociedad.
Sé que es un ejercicio difícil para algunos de reconocer al Gobierno lo que ha hecho. Y en este tema que hoy nos ocupa, el actual Gobierno en funciones ha hecho un gran trabajo en colaboración y coordinación con las instituciones y con las asociaciones y colectivos afectados. Miren, a lo largo de la legislatura pasada, el Gobierno ha sido activo en este tema y ha tomado numerosas medidas. Y se las voy a decir para algunos que no las conocen. La creación por el Ministerio de Justicia, desde el 26 de febrero del 2013, de un servicio de información a afectados por una posible sustracción de recién nacidos, desde donde se les proporciona toda la documentación e información de que se dispone en registros civiles, cementerios, hospitales, arzobispados, diputaciones provinciales, ayuntamientos, relativas a la filiación natural. También se ha puesto en marcha una aplicación informática, donde los interesados están informados de la tramitación de sus casos. Desde 2013 hasta hoy se ha atendido a 1.400 personas y se han puesto en marcha 592 expedientes. Se ha creado también una base de datos única donde se centralizan los perfiles genéticos de los afectados. Se ha diseñado un catálogo de servicios a prestar por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses en orden a la verificación de todos los informes de ADN que voluntariamente las personas afectadas quieran incorporar a fin de validar sus pruebas genéticas para verificar una relación familiar biológica. Se ha puesto también en funcionamiento una guía de recomendaciones para la práctica de las exhumaciones en los casos de posible sustracción de recién nacidos. Pero es más, la Fiscalía General del Estado ha dictado una circular para evitar la prescripción de este tipo de delitos. Además, con la nueva ley del registro civil se incrementa el control de las inscripciones y fallecimientos o defunciones de bebé en hospitales. Pero hay más. Dada la preocupación del Gobierno por este tema, se realizaron reformas importantes en nuestra legislación para controlar en el futuro las adopciones tanto nacionales como internacionales, para que esto no vuelva a ocurrir. Les cito la reforma realizada por la Ley 26/2015 de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, modificación al Código Civil, en la que se refuerza el derecho de acceso a los orígenes de los adoptados, asegurando a las entidades públicas la conservación de la información durante al menos 50 años. Y también introduce modificaciones respecto a la adopción internacional, que establecen que no se reconocerán en España las adopciones realizadas en el extranjero cuando el consentimiento de la madre no haya sido libre, gratuito e informado. Son medidas que ha tomado este Gobierno a lo largo de la pasada legislatura que demuestran el interés y preocupación por dar solución a un problema que es de todos. Señorías, estamos ante un problema muy serio en el que no puede hacerse la demagogia fácil de apelar a los sentimientos de las personas y al drama social y drama de una sociedad entera, como he dicho desde el principio, y sí venir un poco instruidos más o menos sobre lo que se ha hecho durante estos 4 años, que ha sido un trabajo bastante intenso. Con ánimo que de las personas afectadas por tan crueles actuaciones que han destrozado la vida a muchísimas personas, hemos propuesto, desde el Grupo Parlamentario Popular, una transaccional al Grupo Parlamentario proponente de esta proposición no de ley, esperando que sea apoyado por el resto de grupos parlamentarios. Señorías, el Grupo Parlamentario Popular cree que el respeto a la dignidad y al sufrimiento de todas las personas, de todas las familias que viven con este drama, está por encima de discrepancias más partidistas que de fondo, que no me cabe ninguna duda, que todos los grupos parlamentarios estamos todos de acuerdo. Y consideramos que la enmienda transaccional que presentamos el Grupo Parlamentario Socialista y el Popular sea de la aprobación por todos. Simplemente decir que con respecto al punto tercero, continuar garantizando la gratuidad de las pruebas de ADN a través del Instituto Nacional de Toxicología para evitar problemas de que todo el mundo quiera ir a hacerse pruebas de ADN y que sean gratuitas siempre que sean relativos a los casos de bebés robados. Esa apreciación nada más. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. En turno de fijación de posiciones por el grupo mixto, señor Candela. No tiene enmienda. No, pues fijación de posiciones. Vamos, démelo a una mayor. Démelo a una mayor. Perdone, presidente. Vamos a ver, nosotros daremos apoyo a esta proposición no de ley porque consideramos que estamos en deuda con la sociedad. Es el momento de no decepcionar más a las madres a las que se les robó lo más preciado, ni a los hijos que siguen sufriendo las consecuencias, ni por supuesto, como decía alguien, a la ciudadanía.
la madurez democrática exige al Estado dar un paso al frente en este asunto, al Estado y al Gobierno, esté en funciones o no esté en funciones, y restituir los derechos que por motivos políticos o económicos les fueron pisoteados. Estamos frente a un crimen contra la humanidad y el Gobierno, aunque esté en funciones, no puede mantenerse, a pesar de que ha dicho que ha hecho muchísimas cosas, continúan estando pendientes muchísimas cosas más por hacer. Los niños perdidos son parte de las víctimas del franquismo, por la cual cosa el Estado tiene la obligación moral y legal de reparar el daño efectuado. Hace 2 años que el Ministerio de Justicia se comprometió, como decía, a llevar a cabo una serie de implementaciones que los afectados reclamaban, pero la realidad es que queda mucho aún por hacer. Durante la dictadura, los niños se convirtieron en el sector más vulnerable de la población, sobre el que el Gobierno absolutista y fascista extendió sus tentáculos. Aparte de soportar y resistir el hambre, la enfermedad, el maltrato, el hacinamiento en las cárceles, también sufrieron el desprecio de por ser muchos de ellos hijos de republicanos. Esta actuación se extendió más allá de la dictadura. Médicos y religiosos se convirtieron en jueces, arrebatando el amor y la esperanza, compraron con engaño y miedo la ilusión, comprometiendo el futuro de miles de jóvenes, convirtiéndolos en meras mercancías que vendían para su propio beneficio económico y personal. Una trama que solo pudo ser posible gracias a la colaboración de las propias estructuras del Estado y de la Iglesia. 2 pilares básicos de lo que fueron los 40 años de dictadura. Estamos ante otra página negra de la historia de España. Lo que empezó siendo parte de una operación de exterminio de una tendencia política en las cárceles de posguerra se extendió y generalizó por diversas maternidades durante los años 80, terminando por convertirse en un lucrativo negocio de compra y venta de recién nacidos, en el que estaban implicados abogados religiosos, médicos y personas vinculadas al aparato del Estado franquista que legalizaba determinadas adopciones. Para Esquerra Republicana, la verdad, la reparación, la justicia es el modo único de acabar con la impunidad y el olvido, luchar para dignificar a todas las personas afectadas, que son dignos, pero que el Estado debe reparar, a todos los padres y madres que nos dejaron sin haber podido, o que les dejaron sin haber podido encontrar a sus hijos, y sobre todo para todas aquellas personas que en su día a día aún luchan para recuperar su dignidad, su identidad y su propia vida. Gracias. Sí, muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Podemos, en Comú Podem, Marea, señor Illanes. Gracias, señor presidente. Voy a utilizar esa fórmula de, dado lo avanzado de la hora, intentaré no cansar mucho a sus señorías para que podamos atender a una agenda completita que tenemos en el día de hoy. Sencillamente, reclamar primero, manifestar que vamos a mostrarnos favorables a la proposición no de ley efectuada por el Grupo Socialista en relación a la investigación del robo de recién nacidos. Sencillamente para respetar escrupulosamente los tratados internacionales de los cuales este país es miembro firmante y ratificante. No nos olvidemos que la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, que es un instrumento de fecha 20 de diciembre de 2006, que fue ratificada por el Estado español, en el artículo 25 establece claramente que los Estados partes tomarán las medidas necesarias para prevenir y sancionar penalmente la apropiación de niños sometidos a desaparición forzada o de niños cuyo padre, madre o representante legal son sometidos a una desaparición forzada. Establece la necesidad de que los Estados partes adopten las medidas necesarias para buscar e identificar a los niños mencionados en el párrafo anterior. De ahí todas las medidas que se proponen en esta proposición no de ley y que entendemos que son precisamente conducentes a conseguir este propósito de este convenio internacional firmado y ratificado por el Estado español y teniendo siempre en cuenta el interés superior de los niños. Frente a algunas dificultades técnicas que se podrían haber planteado, es cierto que la Fiscalía, la circular número 2/2012 de la Fiscalía General del Estado ya establecía cuáles eran los criterios para la calificación jurídica de este tipo de conductas, incardinándolas en los tipos penales relativos a la detención ilegal y estableciendo como inicio del plazo de prescripción el momento en que la persona que hubiese sido o que se hubiese visto sometida a estas circunstancias estuviese o fuese consciente de su verdadera filiación y, por lo tanto, de esta manera, digamos que se evitan los serios problemas que se podrían plantear acerca de la prescripción de los delitos.
Y finalmente, y para hacer honor a esa brevedad que he prometido al principio en nombre del Grupo Podemos, En Comú Podem y Marea, diré que resulta sorprendente desde mi escasa y corta experiencia parlamentaria la de veces que he oído lo bien que lo ha hecho el Gobierno durante estos últimos 4 años, la cantidad de medidas, se ha hecho todo contra la corrupción, contra el robo de niños, es maravilloso, pero eso sí, el comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa nos sigue tirando de las orejas y nos sigue diciendo que el tema de las desapariciones forzadas en España durante la dictadura de Franco, y aquí estamos hablando de bebés robados desde el año 1940, no han tenido la solución que se esperaba y que debían tener. Por lo tanto, sin discutir los méritos impresionantes del Gobierno anterior, que hace 5 meses tuvo oportunidad de aprobar esta misma proposición no de ley, que sin embargo estimó que no era el momento oportuno para aprobarla, bueno, pues hagamos los deberes que nos reclaman tanto el Consejo de Europa como el ser firmantes de convenios internacionales que muchas veces se nos olvidan que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ábalos. En relación con las enmiendas presentadas. Hemos presentado una, no sé si se ha presentado a la mesa la transaccional, ¿no? Ahora la hacemos, la transaccional que hemos llegado al Grupo Popular y el proponente. Proposición no de ley del Grupo